Bueno, queremos darle la bienvenida a todos por estar en este espacio, que es parte de un ciclo de encuentros online que se llama Un Mundo Consciente y Compasivo. Han estado algunos ya en varias oportunidades, a los que se acaban de unir les damos la bienvenida. Y hoy día tenemos la alegría, en realidad, nosotros estamos muy contentos ya que compartimos mucho la mirada de don Alfredo y le tenemos bastante cariño. Él siempre ha tenido la disposición y la generosidad de compartir instancias con nosotros, así que, bueno, me imagino que ya la mayoría lo conocen, pero me voy a permitir presentarlo. Don Alfredo es sobre todo un gran ecologista, que es muy necesario en estos tiempos, un guía espiritual además, y economista, así que le damos la bienvenida, y don Alfredo, por favor, adelante, todo suyo. Samarahan, 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 Samarahan. Omara Pasanadi, Omara Pasanadi, Omara Pasanadi, Omara Pasanadi, Omara Pasanadi. Omara Pasanadi. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Estoy muy contento de estar vivo. Pero estar vivo es una tremenda responsabilidad. Gracias por este evento, que este evento sea posible. Gracias a todos ustedes por haber cruzado mi camino. Soy un eterno agradecido. Estos son tiempos difíciles. Son tiempos en que vivimos el tiempo cero. Pasamos de tiempo infinito a tiempo cero. Es decir, ya nada puede estar fuera del ámbito del tiempo. El mañana se transforma en algo muy fuera de lo común. Y por lo tanto, es muy importante ver cómo se acercan las distancias físico-materiales, ¿no es cierto?, a la distancia al camino espiritual. Esto exige un cambio muy grande de paradigma, un cambio muy grande de rumbo. Tenemos que estar en línea, alienados con la visión correcta. Tenemos que evitar errores, porque los errores nos van a costar demasiado caro, o ya nos están costando bastante caro. Pero quiero decir también que este es un tiempo muy especial, porque es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de meditación, de reflexión, es un tiempo de perdón, de reconciliación. Y muy importante, por lo menos para mí, en muchos aspectos de mi vida, ganar tiempo perdido. Este es el tiempo para recuperar, digamos, muchas cosas que no hemos podido hacer, que no hemos querido hacer. La dimensión del tiempo se transforma cada vez más importante, particularmente cuando seguimos en el medio de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando esto aún no se termina, y cuando hay mucha gente que está prediciendo que viene un rebote pandémico. Por lo tanto, trabajar en el tiempo es muy importante. El tema de hoy que me han pedido hablar es valores espirituales para reagruparnos en la pospandemia. Ese es el centro de esto. Pero antes de empezar, me gustaría hacer un gran preámbulo sobre este tema, porque no quiero ser mal entendido. Es decir, hoy día hablar de temas espirituales en el medio de la pandemia, cuando hay un sufrimiento material, cuando la gente realmente está pasando por un periodo materialmente muy complejo. Mucha gente me lo ha dicho a mí y yo lo he puesto en el Facebook para aquellos que me siguen en el Facebook. La gente dice, usted se está pegando una volada. Esto es una volada. Esto de que estemos todos juntos hoy día a las 11 de la mañana hablando de este tema, ¿no es cierto?, cuando ni siquiera la gente puede comer, ni cuando la gente tiene cómo albergarse, es como romper un protocolo social. Y yo quiero debatir eso, porque el título de mi presentación no puede ser concebido como un tema esotérico. Ciertamente, esta es la visión de los que yo llamo los Maslowian, ¿no? Los que siguen en forma absolutamente estrecha la pirámide de Maslow, donde dice que lo principal, lo básico, lo fundamental es la satisfacción de las necesidades materiales. Y realmente en el tope de la pirámide, como algo realmente irrelevante, o no sé, como me lo dijeron a mí en la ONU una vez, señor Sfeir, la espiritualidad es la prerrogativa de los ricos, yo tengo que comer. Es un error
del intelecto que nos está llevando a un tema muy delicado. Yo quiero decir que yo estoy totalmente en desacuerdo con esa teoría y al contrario voy a argumentar hoy que sin realmente traer el camino espiritual a lo que está pasando puede ser el gran error de nuestra historia. O sea, yo quisiera decir de que no podemos dejar la espiritualidad fuera de nuestro debate. Por lo tanto, quiero cambiar un poco eso e irme por un camino que me parece vital para entrar de lleno en este tema. Como ustedes saben, la ley más poderosa, la enseñanza más poderosa, por lo menos que he tenido yo en mi vida espiritual, es la ley del karma. Algo muy malentendido, definido así a la rápida, la gente cada uno define como quiere estas cosas. Yo estoy dando un curso sobre este tema para mis discípulos, para las comunidades de Venezuela y Colombia, y hemos ya llevado varias semanas tratando este tema. No es un tema tan fácil, pero yo creo que es muy importante entender el gran principio de la ley del karma, porque no tengo tiempo como para dedicarme a esto en el tiempo que me han dado. Pero el principio central de la ley del karma es que todo lo que existe tiene causas y condiciones. Lo que no tiene causas y condiciones no existe. Vuelvo a repetir eso. Todo lo que existe tiene causa y condiciones. Lo que no tiene causa y condiciones no existe. Esto pareciera muy obvio, pero no es muy estudiado, es mal entendido, es mal aplicado y no conocemos esto en su totalidad. ¿Y por qué hago alusión a estos principios? Porque si nosotros no conocemos las causas y las condiciones de la pandemia, de lo que nos está pasando hoy día, naturalmente no vamos a tener mucho impacto, no vamos a escoger las soluciones que realmente están dentro de este tema, de este asunto. Mucha gente habla de la pandemia como algo así como superficial. Mira, este es un virus. Los que son más sofisticados usan palabras como zoonético, esta es una enfermedad zoonética transmitida por los animales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y a esto le han sumado miles de controversias, miles de teorías, miles de contubernios y de cosas a las cuales a mí no me interesa y no me voy a referir a eso. Y ahora últimamente se ha sumado a todo esto un debate sobre la dimensión económica. Naturalmente ustedes están todos al corriente de esto. Yo puedo contestar preguntas al final sobre este tema si quieren ir más adentro de esta relación pandemia-economía. Ya he dado bastantes consejos y escritos sobre este tema. Pero por un instante me quisiera quedar en el tema de la salud. Lo primero que quisiera decir es quiero felicitar a todos los que están en la salud, todos los empleados de la salud, todos los funcionarios de la salud. Cuando nosotros antes los veíamos como algo así cualquiera, hoy ahí va una enfermera, hoy ahí, ya mira, ahí va un terapeuta. Hoy día nosotros todos dependemos de eso. Quizás yo le doy mucha importancia o una importancia relativa más grande que el promedio, porque estoy en la zona de riesgo, porque he visto amigos míos que ya se han muerto, se han ido, y esto no es algo así como muy fácil de digerir, ¿no? Pero también quisiera decirle que nosotros no tenemos un sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema que administra enfermedades. Porque si realmente fuera un sistema de salud, el principio de la salud, iríamos por otro lado, la alimentación, para comenzar, ¿no? Nuestro medio ambiente, la alimentación sana, no solo la alimentación sana y así sucesivamente. Primero, hablando de este tema, esta es una pandemia planetaria, de carácter colectivo planetario. Esto suena bonito en la frase, pero en el fondo nosotros todavía no llegamos a entender esto de lo planetario. Lo segundo es que esta es una pandemia en que la medicina no ha tenido mucho que decir. A la medicina la pilló de sorpresa, ¿no es cierto? Y es una medicina de muchos fármacos y muchas vacunas, y no hay fármacos y no hay vacunas todavía, y por lo tanto estamos ahí en el medio de esta sorpresa. Tercero, esta pandemia nos ha dejado a nosotros con el trabajo. En lo físico con el sistema inmune. Y esto es súper importante, porque nuestro sistema inmune está ligado directamente a la naturaleza.
Los dos sistemas están ligados unos con el otro. Yo acabo de publicar, ¿no es cierto?, la gran ley de la sanación, que dice así rápidamente: ningún ser humano puede vivir en una naturaleza enferma. Si queremos sanar al ser humano, tenemos que sanar la naturaleza. Si queremos sanar la naturaleza, tenemos que sanar al ser humano. El ser humano que está enfermo maltrata animales, corta árboles, no tiene sensibilidad al medio ambiente. Esa es la gran ley de la sanación. Por el momento hemos dejado el futuro kármico de esta pandemia al aislamiento social. Es decir, lo que la medicina ofrece hoy día es el aislamiento social. Y esto en búsqueda, y esto para mí es lo dramático, en búsqueda de la reproducción, de volver a tomar el bastón de la posta de 4%, de cómo era la medicina antes, cómo éramos nosotros antes, tomar el pasado. O sea, estamos desesperadamente vacuna, 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 fármaco, 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 porque tenemos que tomar el bastoncito que se nos fue. Y yo sé que hay muchos de ustedes, porque he visto aquí, estoy viendo las caras de ustedes, que ya tuvieron el coronavirus, que ya pasaron por el sufrimiento. Yo estuve acompañando a algunos de ustedes. Esto no es un chiste, esto es de fundamental importancia. Pero hay otra gente que, como nosotros que estamos acá, me imagino, que pensamos que hay causas más sutiles sobre este tema, ¿no es cierto? Más allá de lo económico y sanitario. Esta es una crisis múltiple, humano, social, institucional, de gobernancia, y es una gran crisis espiritual. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son las causas y condiciones de esta crisis, no es un tema esotérico, es un tema que va al centro de esto. Primero que nada, esta es una crisis en que debemos entender que todas estas crisis económicas, sociales, sanitarias, institucionales, de comunidad y espiritual, son interdependientes. Es decir, este principio de la interdependencia nos dice que ninguna de ellas se va a poder solucionar separadamente, de que tiene que haber un equilibrio. Yo no sé cuál es exactamente el equilibrio, yo le doy mucha importancia a lo espiritual, pero yo no sé exactamente cuáles son las proporciones exactas. Pero lo que sí tengo claro, de que no puede avanzar una solución económica porque eso no va a dar resultado. Una solución sanitaria no va a dar resultado sin las otras cosas. Por lo tanto, es normal que este aislamiento sanitario provoque lo que está provocando hoy día en la gente. Y yo no creo que es simplemente rebeldía, yo no creo que es irresponsabilidad, yo no creo que es una tincada. Yo creo que es el no poder balancear, ¿no es cierto?, a un nivel de conciencia colectiva e individual lo que está pasando en nosotros. Lo segundo es que esta es una enfermedad de carácter colectivo, un colectivo en términos del planeta. Y nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de una crisis planetaria colectiva, no solo estamos hablando de los seres humanos, estamos hablando de los seres sintientes y estamos hablando de la naturaleza. Este triángulo humano, ¿no es cierto?, los seres sintientes y la naturaleza, es vital para poder seguir avanzando. Esto no lo podemos olvidar. Tercero, desde un punto de vista espiritual, esta crisis nos muestra a nosotros el derrumbe completo del yoga colectivo. Esta es la esencia del virus. El virus nos demostró que nuestra unión como un colectivo simplemente no existe, menos aún a nivel planetario. Segundo, del punto de vista espiritual, esto muestra de que no ha habido de parte nuestra una preocupación consciente para vivir en forma colectiva. Esto es importantísimo, por favor. Yo no pido que estén de acuerdo conmigo, pero que entiendan que por lo menos esto es importantísimo. No hemos tenido la preparación consciente para eso. Estados Unidos por su cuenta, China por su cuenta, Chile por su cuenta, Talca por su cuenta, San Clemente por su cuenta, o sea, todo el mundo anda por su cuenta. Y tercero, que no poseemos todavía el nivel de coherencia colectiva que nos permita pasar de una concepción abstracta a lo concreto. Hay como una derrumbe también, un breakdown, a medida que pasamos de esta conversación a lo práctico.
como que lo práctico al final no tiene nada que ver con el comienzo de nuestro raciocinio. Y hay un cuarto elemento, de que las enfermedades, y esto lo presenté en Nueva York antes de la crisis, en la Conferencia Mundial de la Medicina Integrativa, que las enfermedades no solo son genéticas, que las causas y condiciones de las enfermedades son un desequilibrio de 5 estados de conciencia. Y el estado de conciencia que está más desequilibrado es conciencia que soy interdependiente. Y esto necesita un trabajazo. Esto es un estado del ser. Esto no se compra en el supermercado. Esto es una realidad del yoga colectivo que hemos perdido. Por lo tanto, hoy día es extraordinariamente indispensable este tipo de conversación. Y yo felicito a los organizadores, no por mí, no porque yo estoy acá. Es porque ustedes hace muchos años que están trabajando en esto. Hace muchos años que están presentando esta visión. Es indispensable la visión espiritual, el debate sobre lo espiritual hoy día en esto. No es esotérico, no es una volada. Porque si no entendemos el derrumbe del yoga colectivo, nunca podremos lograr el yoga. Y el yoga es lo que nosotros estamos hoy día con gran ansiedad tratando de un mundo lleno de emociones, de desequilibrio, digamos, destruye el sistema inmune, destruye la familia, destruye todo. Y ese el mundo de las emociones. No se soluciona con más dinero, no se soluciona con todas esas cosas. Sí es importante el dinero. Por lo tanto, no quiero ser malentendido. Yo no estoy fuera de la cosa económica y recientemente salió un artículo mío en La Segunda sobre eso. O sea, no es que yo esté fuera de eso, pero no creo que sea el único camino. Por lo tanto, hoy día nosotros debemos reconocer que esta pandemia y la explosión social están en el medio de los valores colectivos. La dignidad, la plaza de la dignidad, la justicia, la equidad, no sé, la confianza, la integración, la autoidentidad, la identidad colectiva, el sentido de pertenencia. Esto no es solo económico y por lo tanto los que piensan que esto es un debate entre sacar la gente del hospital y ponerla a trabajar, no ha entendido nada. No ha entendido realmente cómo la gente está autorrealizando esto, particularmente la gente más vulnerable. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? ¿Qué es lo que ha nacido de todo esto en ellos? ¿Cómo van a integrarse en este tiempo? Pero no quiero ser malentendido. Yo estoy preocupado de lo material, estoy preocupado del empleo, del ingreso y todas esas cosas, pero no es el momento para hablar de eso. El tema es cómo nos vamos a reagrupar en el término de esta crisis. ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Qué decisiones debemos tomar hoy? ¿Cuál es el andamio valórico de este reagrupamiento? Lo que tengo clarísimo es que el the new normal, ¿no? Como nosotros inventamos un Spanglish, ¿no? Traemos las cosas de Estados Unidos, the new normal tiene que ser new, tiene que ser nuevo, tiene que ser diferente. El new normal no puede ser la reproducción de un old normal, de un normal antiguo, añejo, anacrónico. Pero ahí es donde tenemos nosotros que no hacerlo aparecer como algo trivial. Ah, sí, un new normal, sí, pero ¿qué es este new normal? ¿Cuándo vamos a construir este new normal? El new normal requiere de un gran cambio paradigmático. Un gran cambio paradigmático que tiene que responder mucho a una cadena lógica que aún la gente no lo ha visto y por eso piensa que hablar de lo espiritual está fuera de lugar. Todos los resultados que vemos hoy día, primer punto de la cadena, todos los resultados que vemos hoy día son el resultado de nuestras decisiones, individuales o colectivas. Y si no nos gusta lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto?, tenemos que preocuparnos de nuestras decisiones. Pero nuestras decisiones dependen de nuestros valores, nuestras creencias, nuestra experiencia. Por lo tanto, la primera parte de la cadena es resultados, decisiones, valores.
pero los valores dependen de nuestros estados de conciencia, ¿no es cierto? De nuestro estado de conciencia. Por lo tanto, hablar de los resultados sin hablar de la conciencia es perder completamente la cadena de cómo suceden estas cosas. Las cosas no son como las vemos. Como decía un gran filósofo, nosotros vemos las cosas como nosotros somos. Las cosas las vemos como nosotros somos, como nuestra conciencia es. Y nuestra conciencia determina los valores que vamos a utilizar, alimenta los valores que vamos a utilizar, y esos valores alimentan las decisiones, y esas decisiones son responsables de los resultados. Los valores no son palabras. Los valores son estados del ser, y por lo tanto tenemos que ir a la primera ley espiritual. La primera ley espiritual que dice es la ley del espacio espiritual. Es la ley del espacio espiritual, que dice: todos los estados del ser ocupan espacio. Por lo tanto, si no estamos logrando la confianza, si no estamos logrando la dignidad, o no la estamos autorrealizando, o los mecanismos de autorrealización no crean suficiente espacio espiritual como para que se pueda autorrealizar. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante, que nosotros a través de nuestras acciones, todo lo que hacemos, debemos crear espacio espiritual. Debemos crear mayor conciencia. Más que nunca debemos hacer esto. No podemos dejar todo lo que viene en el futuro a los valores económicos. No podemos dejar todo lo que viene a futuro en los valores políticos. No podemos dejar todo al cálculo político y económico. Tenemos que reagruparnos. Nuestra bandada, somos muchos los que pensamos así, pero nuestra bandada está muy dispersa. Todos los toros andamos cada uno con nuestra película, con una cosa. No, es importante eso. Hoy es el momento de los valores espirituales, de los valores espirituales en la economía, en la política, en la democracia, en el ciudadanismo, en lo ético, en lo étnico, en todo, hasta en lo constitucional. Este bordado espiritual que tenemos que construir ahora debe penetrar todas las actividades que hacemos hoy día en nuestro país. ¿Qué pasa? A nosotros nos han exacerbado con la dualidad, con el pensamiento dual, con el pensamiento de los extremos, aunque a veces los extremos son totalmente anacrónicos. ¿Me entiende? Pero estamos forzados solamente a pensar en los extremos. Y esta dualidad no nos permite realmente entender muchas cosas, porque es una falsa lógica. A mí me pone entre el blanco y el negro. Como budista, yo puedo compartir, porque no todo el mundo tiene que ser budista, y no estoy hablando para que la gente sea budista. Yo encontré el camino medio, pero mucha gente piensa que el camino medio es una transaca. O sea, el gris, ¿no es cierto?, entre el blanco y el negro es como una transacción así débil, ¿me entiende?, ambigua, imprecisa. Eso es no entender nada lo que es el camino medio. El camino medio es algo único, intrínseco, muy difícil de entender y muy difícil de seguir. Justamente por su unicidad, justamente por su valor intrínseco. Que el gris es gris porque es gris, no porque es la mezcla entre el blanco y el negro. Esto suena como obvio, pero es tremendamente difícil. Yo llevo 55 años tratando de más o menos entender de cómo logra ese valor intrínseco el camino medio. Y está en todas las religiones, está en todos los caminos. Pero quiero dejar claro que el camino medio no es una transaca, no es convertirse en la medida de lo posible. Eso no es el camino medio. Entonces, esto nos obliga
a encontrar este camino en que no nos van a poner en violencia, que no nos van a poner en los extremos para que vayamos a un gran encuentro violento, ¿me entiendes? A medida que llega el tiempo. El concreto desafío que tenemos hoy día es este camino medio en una espiritualidad comprometida. Es este camino medio en una espiritualidad comprometida. Es decir, no solo tengo la responsabilidad de autorrealizar estos valores, como por ejemplo la compasión. Es una responsabilidad. El que no toma esa responsabilidad no está en el camino espiritual. Pero no es solo la autorrealización de la compasión a nivel individual, sino que simultáneamente en ese proceso de autorrealización personal de la karuna, de la compasión, yo me tengo que comprometer con la construcción de una sociedad compasiva. Eso es el camino medio. El camino medio no es yo. Eso no es nada. Eso es nuevamente el fracaso de la ley de la interdependencia, de la conciencia que soy interdependiente. Por lo tanto, tenemos que tener esta espiritualidad comprometida y tenemos que sacarla a la luz, porque para mucha gente nosotros andamos en nuestra propia onda. Cuando yo escribo algo muy espiritual en el Facebook, me dicen, oye, mira, no sé qué pito se fumó Gandalf. Entonces, yo me río mucho de eso, entre paréntesis, no me enoja ni en absoluto, lo encuentro sensacional. Pero lo uso como un ejemplo de que nosotros estamos en la volada, que nosotros no tenemos la capacidad ni la inteligencia para hacer nada serio. Entonces hay gente que le llama la atención que yo fui director del Banco Mundial del dinero, del neoliberalismo. Sí se pueden hacer las dos cosas. ¿Me entiendes? No es que una sola cosa, ¿me entiendes? No, ustedes están allá, miren la conferencia que se mandaron hoy día. Los valores espirituales mientras mi señora no puede comer. Eso es no entender nada. La dignidad no es el monopolio de los ricos, es el monopolio de todos nosotros. Hay que construir esto. Esto demanda una gran responsabilidad. Y yo digo que este reagrupamiento, a medida que voy ya acercándome al final de mi presentación, este reagrupamiento debe estar basado en dos columnas vertebrales, como las dos energías que van alrededor, ¿no es cierto?, de nuestra columna vertebral. Una es la transformación del coronavirus en carunavirus, como lo dijo mi maestro, antes de morir, que falleció hace pocas semanas. Mi último maestro. Esto no es un eslogan. Mucha gente acá puede salir con ese eslogan, ahora carunavirus, carunavirus. No, es una gran responsabilidad. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo entregamos? Y la segunda columna vertebral, tenemos que pasar del COVID al ecovid. Esto no se puede entender si no entendemos la destrucción ambiental. Esto no se puede entender sin entender cómo hemos destruido la biodiversidad. Hemos destruido nuestro colchón de seguridad natural que debemos reconstruir. Yo he promovido reconstruir colchones de seguridad, de amortiguamiento ecológico para poder trabajar en comunidad con la naturaleza nuestras enfermedades que ya la medicina moderna no está teniendo los mecanismos para eso. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis ecohumanitaria. Y esto es muy importante, que nos tenemos que reconectar con cierto número de cualidades humanas que nosotros aquí y los que no están y todos tenemos que escoger. ¿Qué cualidad humana va a poder reagrupar, va a poder reconstruir el yoga colectivo? ¿Qué cualidad humana va a poder crear una marca indeleble que resolvimos este problema entre todos? Lo resolvimos con dignidad. ¿Qué valores espirituales
nos van a permitir una relación saludable entre nuestra autogobernancia y la gobernancia social. La autogobernancia como el abstracto nuestro y la gobernancia social como lo práctico, lo concreto. Acuérdense lo que dije anteriormente, que nuestra conciencia colectiva no está manejando esa coherencia, se pierde cuando se va a lo concreto. Y esto, claro, nos lleva a un debate muy grande sobre los desafíos éticos. Finalmente, quisiera decirle que esto llama a nuevas formas de liderazgo. No estoy hablando de política en absoluto. Estoy hablando de liderazgo. Tú en tu centro de yoga, tú en tu casa, liderazgo que restablezca la dignidad colectiva, la unidad dentro de esta gran diversidad, que fortalezca nuestro capital espiritual en vez de debilitarlo, que permita vivir con los valores de la no violencia. Ayer veía la película Gandhi, que nunca la había visto. Interesante. Que nos permita entender nuestros derechos y responsabilidades a nivel personal como a nivel colectivo. Y lo más importante, un liderazgo que nos permita transmutar las energías negativas que tenemos hoy hacia un gran y nuevo despertar espiritual. Si nosotros no tenemos la capacidad para transmutar esta negatividad en un nuevo despertar espiritual, mi espiritualidad no vale nada. Nuestra espiritualidad vale muy poco. Y yo les digo a aquellos que quieren el caos, yo les pregunto si tienen el nivel de conciencia necesaria para vivir en el caos. El caos, vivir en el caos, necesita un gran nivel de conciencia. ¿No es cierto? Cuando tú tienes una tentación de Mara, ¿no? Mara te tienta, está metida acá, estás en crisis, estás en caos, tienes que usar tu conciencia para poder abordar esa tentación, ese derrumbe que estás teniendo. Pero eso también se aplica a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestra sociedad, al planeta entero. Tenemos que saber cómo vivir en el caos. De lo contrario, caos igual violencia. Termino diciendo que vivimos un momento crucial en la historia de la humanidad. Un momento en que tenemos que elevar grandemente nuestra conciencia planetaria. Debemos tener la capacidad de crear un nuevo vórtex, una nueva ventana, una nueva puerta para la transformación humana a nivel colectivo. Esto no es una teoría. Este es el único camino. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacerme. En fin, estoy a disposición de ustedes. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Maestro, bueno, primero darle las gracias por este espacio, por este momento, y la verdad es que tengo 4 preguntas, pero son de definiciones, son cortitas, como muy puntuales, si me permite. Sí, vamos, aquí estamos viviendo en mindfulness, atención plena. Muchas gracias, maestro. Aquí estoy con mi amigo aquí que me acompaña. Sí, excelente. Bueno, ¿cómo se define la conciencia? ¿Y cómo se define la conciencia colectiva? Ya. Mi segunda pregunta es, ¿cómo debemos entender el yoga colectivo? Yo practico yoga hace años, pero el yoga colectivo, yo puedo
puedo pretender entender a lo que usted se refiere, y creo no estar equivocado, pero suena distinto para alguien que está muy lejos del mundo de esta unión que es el yoga. El otro es, ¿cómo podría definir el camino medio? ¿Ya? Y la última, si me permite, es cómo debemos entender, no, ¿cómo entiende usted el rol del Estado frente a este escenario, frente a esta situación en la que usted mismo ha desplegado en las distintas etapas? Eso. Yo creo que en la respuesta, Darío, en la respuesta que te voy a dar voy a insultar a todo el mundo. Así que, porque estas son preguntazas, ¿eh? O sea, imagínate tú cuántos millones de lamas, de bodhisattvas, de grandes seres iluminados han estado discutiendo el camino medio de hace 2600 años atrás. Así que no me queda otra que dar respuesta así como flash, así McDonald's, con el respeto que me merece. Imagínate, yo estoy en esto hace 55 años y me encantaría hablar de eso, pero empecemos con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como un vértice, ¿no es cierto?, entre la experiencia y la intensidad con que vivo esa experiencia, envuelta en una capacidad de almacenarlo. Lo almaceno para tener una experiencia cognitiva. Sin una experiencia cognitiva es muy difícil hablar de conciencia. Entonces, la experiencia, la intensidad de la experiencia, la capacidad, ¿no es cierto?, de almacenar para poder lograr una experiencia cognitiva. Entonces, cuando yo hablo de altos niveles de conciencia, me refiero a gente que vive muchas experiencias, ¿no es cierto?, con mucha intensidad y que tiene una gran capacidad de colectarlas y transformarlas en una experiencia cognitiva que les permite actuar de otra manera, es decir, ver más allá. La vida tiene 1.000.000 de caras, tú ves 150, ahora ves 151. A través de ese choque permanente, ¿no es cierto?, entre experiencia, intensidad de la experiencia, capacidad de almacenar esa experiencia, ¿no es cierto?, que es la ley del espacio espiritual, ¿no es cierto? Si tú quieres más conciencia, entre comillas, tienes que tener más espacio espiritual para contener, pero con la idea de tener una experiencia cognitiva que te permite expresarlo. Y estas 4 cosas que te planteo, para terminar la primera pregunta, yo podría seguir aquí todo el día, sin preocupación sobre esto, cada una de estas tiene un elemento a discutir, ¿no? Cómo tú absorbes una experiencia. Y en eso los libros védicos son extraordinarios, o sea, el Bhagavad Gita, la discusión entre Arjuna y Krishna sobre cómo ve la experiencia, y resulta que no eran familiares, sino que eran estados del ser, eran virtudes, o sea, cómo uno realmente logra una expresión cognitiva. La intensidad, ¿no es cierto? Todo el tema de mindfulness, emotions, dualidad, no dualidad, o sea, aquí estamos hablando de un libro, pero te dejo ahí con eso para que tú lo mastiques porque yo sé que tú estás en esto. Entonces, espero haberte dado algunos elementos como para seguir amasando el pan. Lo segundo, el yoga. El yoga no es simplemente la unión de cuerpo, mente y alma. Eso es lo que es como la ley del karma, de la acción y la reacción. Esa es la parte fácil, eso uno lo puede tirar al pozo, pero no dice mucho. Lo que sí empieza a decir es la palabra coherencia, equilibrio, estabilidad, armonía, gracia, ritmo. O sea, las cosas tienen gracia, tienen un ritmo, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes tu ritmo. Tú sabrás si es bueno o malo, si quieres mejorarlo o no, tú tienes tu equilibrio, tienes tu armonía. Y de repente yo llego a tu casa. Ahí tenemos que ver cómo estas armonías se juntan. Ese es el yoga. No es que nos abracemos y nos besemos, sino que podamos operar juntos en una diversidad. O sea, cómo yo opero en esa diversidad. Por ejemplo, cuando yo di la definición de colectivo como los seres humanos, los seres sintientes y la naturaleza,
¡Wow, qué fácil! Eso es lo más difícil del mundo. Yo llevo muchos años de profesión tratando de proclamar, oye, por favor, no corten los árboles nativos, no maltraten los animales. Y la gente, este gallo está loco, este viejo se chaló. O sea, la gente no tiene la respuesta a la primera pregunta. No tiene la experiencia. ¿Qué experiencia no tiene la gente? O sea, cuando uno dice no tiene conciencia, no tiene la experiencia de qué relación tengo con un árbol de la Amazonía que tiene 3000 años y que lo están cortando. No lo siento, no me da dolor de cabeza, lo cortan y a mí no me pasa nada. ¿Me explico, no? Entonces no tengo el nivel de conciencia. Eso es no tener conciencia. No lograr, ¿me entiendes? Ese vértice entre experiencia, intensidad de la experiencia, capacidad de almacenaje y expresión cognitiva. Entonces, se necesita un yoga colectivo, pero no oye, una unión colectiva. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, no estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que yo vaya a un lugar y yo logre que los dos maximizamos nuestro equilibrio, nuestra armonía, nuestra danza. Y tú estás danzando hop y yo estoy danzando hap. Y estamos los dos felices lanzando hip hop. No de que yo te moleste, ahí ya no hay yoga. De que mi música te distrae, que te deja fuera, que mis movimientos no son correctos. Pongámoslo al nivel de todos los días. Que mis ideas no te gustan, que te molestan, que estás enojado aquí frente a tu computadora. Bueno, eso no hay yoga. No tenemos yoga. Pero para eso, para llegar a ese yoga, demanda la autorrealización de muchos otros estados del ser. El yoga se da a través de la autorrealización de estados del ser, no una teoría de que todos tenemos que unirnos sobre qué. Oye, unámonos sobre el tema de la compasión, pero yo nunca he autorrealizado la compasión. Yo no sé lo que es la compasión, ¿me entiendes? Yo no estoy en el proceso de autorrealización. Para decirle a una persona, tú eres injusto, yo tengo que haber autorrealizado la justicia y la otra persona también, de lo contrario estamos hablando como dos barcos que pasan en la noche, digamos, en el mar, que nadie sabe lo que... O sea, suena bonito, oye, no, la justicia. Sí, pero ¿qué es justicia? ¿Cuál es la justicia humana? ¿Cuál es la justicia ecológica? ¿Cuál es la justicia espiritual? Entonces, este tema, digamos, del yoga colectivo, es que encontremos una armonía, no que seamos todos iguales, no de que estemos todos de acuerdo, sino que tú no me detengas mi autorrealización. El Buda decía claramente, todos estamos en el camino a la iluminación. Los insectos están en el camino a la iluminación. Que tú lo entiendas, no lo entiendas, si lo aceptas, no lo aceptas, para mí eso ya es un tema tuyo. Pero el perro está en el camino a la iluminación. La roca está en el camino a la iluminación. El gato negro con blanco está en el camino a la iluminación. Él me entiende, viene ahí a verme. Esa es la segunda respuesta. Yoga no significa igualdad de condiciones. Significa que todos maximicemos, que todos podamos llegar a la iluminación. Camino medio. El Buda le encanta enseñar, y esto me costó como 25 años entenderlo. El Buda enseña con la lógica de la antilógica. El Buda no es un lógico positivista. Oye, la visión correcta es esto. Nunca dijo eso. El Buda dijo, para que tú conozcas la visión correcta, tienes que ser la maestra o el maestro de la visión incorrecta de las cosas. Imagínate lo que te pide. Y tener la capacidad de ir eliminando la parte negativa de esa visión, la parte de la incorrectitud. Y a través de ese proceso vas a llegar a la visión correcta. Nunca dijo que había una visión correcta, que todos tenemos que tener la misma visión correcta. Eso lo han inventado después, digamos. Entonces el camino medio es el camino en que no te tiran hacia los extremos, que no te obligan los extremos. Pero que no te obliguen los extremos necesita que tú necesariamente tengas
un espacio donde ubicarte. Y ese espacio donde ubicarte en tu camino a la iluminación no es necesariamente el gris, que es la combinación del blanco con el negro. Si tú quieres ser mulato, eres mulato y eres mulato. No tiene nada que ver con esta visión genética, ¿me entiendes? Esta visión muy polarizada de las religiones. Las religiones gobiernan con la polaridad de la dualidad. El pecado, lo bueno, lo malo. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es correcto, lo que es incorrecto. En el budismo eso no existe. El budismo no está basado en la dualidad. Eso no significa que nosotros, los practicantes, no tengamos dualidades. Yo tengo millones y la estamos corrigiendo todos los días. Pero el budismo no nace de la dualidad. ¿Cuál es la primera dualidad de las religiones? Que hay algo superior y algo inferior. O sea, ya eso es de que lo espiritual y lo material es como el aceite y el vinagre. Ahí hay otro. Nosotros en el budismo no tenemos esa concepción. La única concepción del budismo está en el primer discurso del Buda, la ley del karma. La ley de los equilibrios infinitos. La otra cara de la moneda, de la ley del karma, si tú quieres verlo por otro lado, es la ley de los méritos. Mi maestro me decía, Alfredo, si tú quieres enseñarle algo a tus nietos, hacer méritos. Eso es todo lo que tienes que enseñarle. El resto, historia, geografía, música, matemática, eso él lo va a olvidar. Pero lo de que no se va a olvidar es en hacer mérito. Por lo tanto, el camino del medio es el camino de la no dualidad. O sea, los grandes filósofos budistas, ¿me entiende? Cuando hablan del camino medio, hablan del camino de la no dualidad. Y la no dualidad no es un concepto solamente. La no dualidad es un estado del ser. O sea, ¿por qué me tiró para acá? ¿Por qué esta situación me volteó? A ver, me tengo que ir a dónde está esa dualidad, a dónde está eso. Está a nivel conceptual, a nivel sutil, a nivel de conciencia. Y lo último, para que otras personas puedan hacer preguntas, el tema del rol del Estado es de vital importancia, Darío. El Estado somos nosotros. Por lo tanto, si tú quieres vivir en un Estado que no tenga espíritu, es un problema tuyo. Yo no quiero un Estado que no tenga espíritu. Yo soy sacerdote maya y mi maestro maya, que todavía vive, Fermín Gómez, me dice, Taita, nunca se meta en nada que no tenga espíritu. Me costó como 5 años entender eso. Entendí el castellano, pero entenderlo realmente, en su totalidad, en su integralidad, me tomó como 5 años. ¿Qué es esto de que, oye, no, pero es que, no sé, este lápiz, ¿cómo me estoy metiendo con el lápiz? Estoy escribiendo tu pregunta. ¿Cómo no tiene espíritu? ¿Cómo me meto con un lápiz si el lápiz no puede tener espíritu? Bueno, no voy a entrar en eso, pero me encanta eso porque gozo con eso. Y para mí la pandemia me ha ayudado mucho a entrar en estos temas con mucha mayor profundidad. Pero si la gente quiere un Estado, ¿me entiendes?, sin espíritu, es un desastre. Esto no tiene nada que ver con religión. Cristóbal Colón llegó a América donde había una sociedad espiritual. Él la cambió por una sociedad religiosa. Él venía con las cruces, venía con todo eso. No estoy faltándole el respeto a nadie, estoy hablando en términos simples para poder entendernos. Yo no tengo nada en contra de las religiones, nada, absolutamente nada. De hecho, yo fui educado jesuita y casi me metí a cura. Y después nosotros dijimos, no, nosotros queremos una sociedad secular. Tercer cambio, ¿no es cierto? Espiritual, religiosa, secular. Pero se ha confundido la secularidad con la falta de espiritualidad. Ese es el error craso de hoy. Una cosa, la secularidad, es que no tenga religión, que no tenga dogma, que no tenga institucionalidad impuesta, etcétera, etcétera. Y viví 34 años en Estados Unidos. O sea, yo entiendo el debate de la sociedad secular. Sáqueme el crucifijo de este ministerio, no podemos tener esto, en fin. Tenemos que volver a la sociedad espiritual.
pero del siglo XXI, de este nuevo milenio. No vamos a volver a una sociedad espiritual que no tiene nada que ver con los jóvenes, que no tiene nada que ver con los niños, que es alienígena, para usar una palabra sarcástica. Ese es el gran desafío. El desafío es que hemos hecho la economía sin espiritualidad, la política sin espiritualidad, las instituciones sin espiritualidad, como que si la espiritualidad fuera religión o la espiritualidad fuera un palo en la bicicleta, en la rueda de la bicicleta o algo. Yo no concibo eso. Es decir, un Estado que no tiene espíritu no tiene autoridad para gobernar. Y esto no tiene que ver con los partidos políticos ni nada. Una democracia que no tiene espíritu no es democracia, no existe, no hay nada. Bueno, traté de magnolizar el tema lo menos posible. Quedo atento para otras preguntas. Había alguien más que quería hacer una pregunta, Sí. que había levantado la mano. Aquí. Carlos Mesa había levantado la mano. Sí, Sí. ahí está. Primero, muchas gracias, don Alfredo, por su invitación, por su reflexión. Bueno, yo quería hacerle una consulta y tiene que ver un poco con cuál cree que puede ser el rol de los educadores, de los profes, ¿ah? Y finalmente de la educación en este escenario. Porque tengo la impresión que pareciera ser que está un poquito descontextualizado de lo que le pasa al alma. ¿Mm? Ok. Eso. Bueno, vuelvo a un tema que planteé anteriormente como preámbulo a la respuesta. Mi primer maestro fue Maharishi Mahesh Yogi, el yogi de los Beatles. Tú eres muy joven, pero los Beatles de mi época, ellos tenían un yogi bajito, chiquitito, así como me está creciendo la barba a mí aquí en la casa, pero él tenía más barba que yo. Y él estaba con los Beatles y la Mia Farrow y toda esta gente, ¿me entiendes? Y él vino al occidente. Yo tuve la oportunidad de ser su discípulo. Y un día yo le decía a Maharishi, pero ¿por qué sucede que los candidatos hacen grandes promesas y después no cumplen con las promesas? Estamos hablando de algo serio, no estamos hablando aquí de una ensalada de tomate con cebolla. Y él me decía, mira, lo que pasa es que hay una ley espiritual que nos dice que de momento que tú tomas un cargo público, de momento que tú tomas un espacio colectivo, te amarra la conciencia colectiva. La única manera, me decía él, y aquí viene lo de la educación, ¿no? La única manera para que tú cumplas lo que prometes es tener, me decía, una manguera con el gran espíritu. Él era hinduista, por lo tanto creía en Dios, ¿no? O sea, si tú no tienes esa manguera, ese como estáis debajo del agua, ¿me entiendes? Ahí haciendo buceo, si no tenéis la manguerita para arriba, o al balón de oxígeno, sonaste. La conciencia colectiva te amarra, y esa es una ley espiritual que yo me dediqué a leer mucho sobre eso en los Upanishads, en los Vedas, los Vedanta, ¿no es cierto? Todos estos libros sagrados de la India en esa época. Y esto es crucial para la educación. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que pasa entonces? Él me decía, mira, tú en el abstracto piensas bien, pero cuando vas a la acción, accionas mal. Este es un fenómeno muy explicado en el hinduismo. Hay muchos libros de texto sobre esto. ¿Por qué tú piensas en el bien y haces el mal? No estoy hablando de que los otros digan, no, estoy hablando de que yo mismo digo, oye, pero yo iba a hacer esto y finalmente terminé haciendo esto otro. Entonces él decía que entre tu abstracto, que es toda la educación, ¿no? Y lo concreto, hay un estado de conciencia, hay un puente.
Y el único puente que vale la pena es aquel que mantiene la unidad entre lo abstracto y lo concreto. La mayor parte de nosotros tenemos un breakdown, se nos desarma la cosa, hay un derrumbe. Oye, yo te amaba tanto y ahora ya no te amo, ya no, o sea, se desarmó, ¿me entiendes? Eso. Entonces la pregunta de la educación es ¿qué yo meto en el abstracto? ¿Qué es lo que le estoy haciendo a un niño? ¿Qué es lo que el niño tiene que conocer en el abstracto? Porque cuando yo le digo 1 más 1 es 2, es un abstracto. Cuando yo le digo que la molécula es así, asá, es un abstracto. Cuando yo digo que en 1838 fue la batalla de la Concepción, es un abstracto. ¿Quiénes son los que tienen más capacidad para experimentar el abstracto y lo concreto? Los niños que estudian música, los deportistas, que son los menos valorados. Imagínate la contradicción de eso. O sea, no es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, él tiene que tocar la flauta dulce, el violín, no sé. Tiene que llevarlo a lo concreto. Y el profesor le dice, no, eso no es la nota, esta es una semicorchea, así que eso no vale. El deporte es lo mismo. Cuando yo jugaba, era arquero, tenía que lo abstracto era ganar el partido, lo abstracto era la pelota, el abstracto los 11 jugadores, el abstracto las reglas del juego, pero había que jugarla en la cancha. Entonces lo primero es la educación experiencial, que tiene que irse moviendo hacia lo experiencial para conectarse con la respuesta que yo di a la pregunta sobre qué es la conciencia. En el fondo la educación tiene que ser una educación de conciencia. Segundo, tenemos que conocer los mecanismos de la mente en relación al cuerpo y al alma, a la conciencia. De lo contrario, este abstracto es una biblioteca que se va quemando y se va desapareciendo. O sea, si tú me preguntas lo que me contó el profesor de biología de segundo medio, no sé si me acuerdo. No sé si mi mente tiene interés en eso. No estoy disminuyendo la importancia de eso. Estoy hablando de mi mente. No sé si en todos los estantes que hay ahí detrás, digamos, de esta cabeza, eso está en la primera línea. Hoy día para mí en la primera línea está mi iluminación, está mi perfeccionamiento, está mi interés en acercarme a la muerte de la forma que corresponde. O sea, tengo otra cosa. Entonces uno se pregunta el niño viene como un mapa o un pizarrón que no ha sido mucho escrito, ha sido un poco, porque la vida pasada vale, la vida pasada no está fuera de la mente del niño. Pero los profesores tienen una responsabilidad inmensa. Imagínate que tú te pares, yo le decía a los profesores, ya la suerte que tienen ustedes, o a los sacerdotes, ¿no? Ustedes se paran todos los días delante de 30, 40 personas, ustedes están como Michelangelo haciendo un Moisés todos los días, o sea, tenéis que tener una conciencia increíble de ti mismo y de todo lo demás. ¿Con qué autoridad tú te pones a hacer una escultura en el corazón de un niño si tú ni siquiera sabes tomar ni el martillo ni el cincel? Entonces, cuando se discutió la reforma educacional, y yo decía, mira, yo voy por la educación integral, cuerpo, mente y alma, claro, uno tiene que usar eso, porque o sea, el público yo no puedo hablar como te estoy hablando a ti acá, porque el público así me da una locura. Pero yo siento la responsabilidad de hablarte así a ti, porque tú tienes que entender el meollo del asunto. Y te vuelvo a repetir, tiene que haber más hacia la educación experiencial, tiene que haber más hacia la expansión de la conciencia de coherencia, de tal manera de que el matemático también sea un músico, el biólogo sea un músico, el economista sea un músico, en que no se derrumbe esto porque no hay capacidad de contenerlo. Y finalmente, la educación tiene que ser basada en la sabiduría y no el conocimiento.
La educación no es memorizar. En el Tíbet, y con mis discípulos, con la gente que yo me entiendo, y que me entiende, y que me quiere mucho, yo no acepto que tomen nota, no acepto que hablen nada, simplemente reflexión permanente. Entonces yo me transformo en un acupunturista espiritual. Ting, 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 ting. Eso es todo. No tengo otra autoridad que eso. Un provocateur, como dicen los franceses, ¿no? Un provocateur. El profesor debería ser un provocador, no un sabiondo. Oye, no, pero es que si tú no te aprendiste esto, no, no. A menos que haya otra razón por la cual tú tienes que aprender específicamente eso. Pero de todo lo que yo me quedo del colegio, son mis compañeros, mi relación con los profesores, mis momentos de alegría, mis momentos de pena, ganarme el campeonato de fútbol, ir al campeonato de atletismo digamos, del colegio. O sea, con eso me quedo. Entonces, el tema es que si tú le preguntas a la gente, lo que va a pasar es que van a decir, mira, es que hay que ponerle más de educación cívica. Sí, más educación cívica, pero yo quiero una persona como tú, que sea una persona que autorrealizó espiritualmente la democracia, que autorrealizó espiritualmente el poder, que autorrealizó espiritualmente la institucionalidad. De lo contrario, tú vas a ser un tipo que va a repetir el libro que me dieron a mí cuando yo tenía, no sé, en los años 50. Frías Valenzuela. Entonces, la educación es clave, pero la educación es el problema hoy día. La educación no está siendo la solución. Toda la gente dice, más educación, sí, pero ¿cómo tú haces la educación de la conciencia? ¿Cómo es posible que a los niños y a las niñas no les enseñen a meditar? O sea, la meditación no tiene nada que ver con nada, es una técnica que te permite contener las preguntas y contener las respuestas. Entonces los profesores, muchos de ellos contienen las preguntas, pero no contienen las respuestas. Entonces no, al final los cabros les da lo mismo. La dejo hasta aquí por si hay otras preguntas, pero preguntaza, Carlos, preguntaza inmensa. Había... Jerko Braslovich. Sí, él está haciendo una pregunta. Jerko Braslovich. Ese mismo. No, primero que todo, muchas gracias por la ocasión. Yo me enteré ayer, así muy a la rápida, por mi hermana, y la verdad es que estoy muy agradecido de estar acá. Y creo que por lo que decía más o menos Alfredo, como creo que Chile finalmente tiene, gracias a la gente, gracias a las personas, tiene una oportunidad de oro frente a toda esta crisis. Tenemos una oportunidad de al menos reformar el sistema político por medio de lo que sucedería en octubre y posterior a eso. Y ahí la pregunta es como, ¿de qué manera podemos hacer este estado espiritual? Aprovechando, ¿de qué manera aprovechamos finalmente esa oportunidad que tenemos para finalmente transformar este estado que tenemos hoy en día hiper neoliberal a uno espiritual realmente? Y también como cuál es finalmente el rol de los que estamos acá, de las 85 personas que ahora están conectadas, como cuál es el rol, el papel que debemos jugar ahí. Gracias, Jerko. Te agradezco. Mira, voy a partir con un chanfle. Yo creo que es súper importante entender cómo vas a trabajar tu autogobernancia. ¿Cómo te vas a autogobernar tú primero? Porque si tú no tienes un autogobierno, tú no sabes qué vas a contribuir a la respuesta a tu pregunta. O sea, yo digo, mira ya, Jerko, yo estoy hablando por ti, ¿no? Estoy haciendo un juego. Mi gran acervo
espiritual es la paciencia. Yo aguanto harto, yo he trabajado harto eso, y bueno, entonces tú eres ideal para resolver conflictos. O sea, una persona que no tiene paciencia es difícil que resuelva conflictos. O sea, cuando vivimos con gobiernos que no tienen paciencia, ¿cierto? Es difícil resolver los problemas. El sistema neoliberal no tiene paciencia. No existe la paciencia en el sistema neoliberal. No tenéis plata, chao. No hay un espacio humanista, un espacio humanitario que te permita decir, sí, yo puedo sobrevivir. No, aquí o eres o no eres. Y el sistema neoliberal está definido por poder adquisitivo. Eso es la forma más rápida. Entonces, mi primera parte del chanfle es que tienes que preocuparte de ti mismo. No tiene ningún sentido ser carne cañón o ser un tontón. Eso no tiene ningún sentido. Y aquí estamos, aquí tenéis tiempo para eso, para perfeccionarte, para meterte en eso. Hay mucha gente que dice, mira, yo soy antineoliberal, sí, pero ofréceme algo en favor. No tienen nada que ofrecer, no articulan nada. O articulan cosas antiguas, anacrónicas, que ya no tampoco tienen ningún sentido. Entonces, la autogobernancia es uno de los elementos más importantes en el camino espiritual. Cuando yo hablé de los valores espirituales, de la autorrealización de esos valores, la importancia de esos valores para reagruparnos, esos son temazos grandes, cada uno es un queque entero. Pero tenemos que partir de alguna parte, tenemos que partir de algún punto. Nosotros necesitamos una política benevolente, no una política de racionalidad benevolente. Racionalidad benevolente es cuando yo digo, mira, en vez de darte 65 lucas te doy 70. Esa es una racionalidad benevolente. Nosotros necesitamos la benevolencia dentro de la política. Una democracia benevolente, es decir, una democracia que no deja caer la gente por el lado del barco todo el rato. La gente va cayendo. No tengo chao. O sea, eso no puede ser. Eso es todo espiritual, Yerko. Eso es todo espiritual. Una política sin espiritualidad es un camino suicida. Y una espiritualidad sin política es una teoría. Aquí podemos estar hablando hasta que, ¿no es cierto?, se ponga el sol. Pero no, hay que introducirlo. Y yo tengo un principio que me ha permitido sobrevivir y te lo comparto. La espiritualidad tiene que estar donde no hay. Si la espiritualidad está donde hay, formemos el club de Mafalda o el club de Toby. Y nos hablamos entre todos, y oye, qué bonito, ahora habló Sfeir, mañana hable Yerko, y todos hablamos y listo. Ya. No, no es eso. La gracia está en sobrevivir el Banco Mundial, po. O sea, no está en arrancarse del Banco Mundial. No está en arrancarse de la política. Está estar en la política, donde no hay espiritualidad. Y el tercer punto es que es el tema de las responsabilidades. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, ¿cómo tú defines tu responsabilidad? Y hay una sola manera espiritual de definir la responsabilidad. Tu responsabilidad es la autorrealización de tu dharma, de tu camino, de tu obligación con la cual viniste a este planeta. Yo no puedo hacerme cargo del dharma colectivo si yo no sé para dónde voy. O sea, eso es como... Entonces, hoy día tenemos la política como una colección de linternas. Cada uno alumbra para un lado. Lo que necesitamos en la política es un faro. Yo quiero que tú, Yerko, sea un faro, no una linterna.
Oye, mira, fíjate, está ahí parado, siempre, está todos los días ahí. Ahí está su compasión, su dignidad, está todo ahí. Y yo sé que ahí hay una roca, así que paso por el lado. Pero si todos somos linterna, es un juego que no termina para nada. ¿Se entiende eso, no? Eso es súper vital. Tenés que transformarte en un faro. Y eso es posible. Eso es posible. No es imposible. Termino diciéndote que yo ya no puedo concebir ni siquiera las profesiones sin espiritualidad. No me imagino cómo un arquitecto puede trabajar como arquitecto sin autorrealizar el espacio. Yo no me imagino un ingeniero que no haya autorrealizado el tiempo. Yo no me imagino un agrónomo sin que haya realizado la ley natural. ¿Ah? Yo no me imagino un abogado que no haya autorrealizado la justicia, un economista que no haya realizado la confianza, y así sucesivamente. Estamos en la era de Acuario, Yerko, estamos en la era de Acuario. La era de Acuario tiene una regla de oro. Ya pasamos la época de Piscis. La regla de oro de Piscis de la era anterior era en tanto yo sé, en tanto actúo. Y le estoy hablando a Carlos también porque esto es importante para lo que estoy hablando. El saber hoy día no es lo más importante. En la era de Acuario, la regla de oro es en tanto yo tengo la experiencia de, en tanto yo tengo la conciencia de, en tanto actúo. Tenemos que pasar de, ¿no es cierto?, de este grupo pisciano de tener, hacer, a ser con S mayúscula. Y ahí está la educación, ahí está la política. Por eso mucha gente habla de muchos tipos de economía, y termino con esto. Mucha gente habla de muchos tipos de economía, qué lindo, Darío, muy bonito. Muchos tipos de economía. Y a todos les gusta competir, el comercio justo, de los bienes comunes, la economía circular y toda la cosa. Hay solo una economía, que es el último libro que yo acabo de escribir, que está en la India. Todavía no saben si lo publican o no. La única economía que existe es la economía transformacional. Es decir, la economía que provee los espacios para que todos caminemos hacia la iluminación. No hay otro tipo de economía. Los trabajadores, las trabajadoras, los empleados, los empresarios, los políticos, todos estamos aquí. Los caballos, las chivos, las ovejas, las vacas, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, todos estamos en esa pasada. La economía de la conciencia. Yo cuando publiqué mi primer artículo hace 35 años atrás, los fundamentos de la economía espiritual, la economía del amor y todo eso que hoy día están de moda, volvieron de nuevo con otro acento, con otros autores. Todo el mundo decía, Esfeir está loco, el Banco Mundial estaba loco. Oye, pero ¿qué pasó? O sea, ¿de qué estamos hablando? No hay otra. No hay otra. Tenemos que ser coherentes, ¿eh? Ese es un tema que nos falta mucho a nosotros. En mi casa yo soy espiritual, en la política soy violento. No me suena. En mi casa yo estoy Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha y afuera estoy CTM. No, o sea, no veo eso. No veo esa coherencia. En mi casa todo el mundo es lindo, fantástico. Afuera son todos unos desgraciados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quiere hacer otra pregunta puede levantar la mano? Claudio, dale.
Hola, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Desde aquí de Talca. Muy bien, un gusto verte. Gracias por recibir esta carcajada que tanto nos une por ahí. Así es. Gracias por toda esta bella presentación. Gran parte de las preguntas que han dado acá los amigos, yo creo que han respondido las dudas de mi corazón hasta el momento. Pero hay un tema que bueno, aquí lo voy a citar de su libro. Todos los recursos naturales, renovables y no renovables, deben pertenecer a la ciudadanía. El Estado debe ser el garante de esos derechos. Este es un derecho ciudadano fundamental, de su libro. Hace mucho tiempo venimos buscando un derecho que es el derecho a esta felicidad sustentable, de poder activar esta esencia en el planeta, de que cómo podemos hacer o colaborar para que esta ciudadanía, que esta política acepte este fundamento, acepte esta mirada como un bien común, como este derecho humano que tanto necesitamos hoy día activar. Muchas gracias. Claudio, ¿por qué me persigues? No, era Saulo, me equivoqué, no era Claudio. Es una broma. Mira, en primer lugar, reafirmo lo que dije en el libro, porque hay que distinguir muy claramente entre los bienes hechos por el hombre y los bienes hechos por el creador, o la creadora, o el Big Bang, me da lo mismo. En eso no tenemos derecho. Yo no me puedo apropiar del agua. El agua no es mía, no es tuya. El agua es una entrega. Se manifestó el agua en Chile. Hay una teoría muy interesante que yo aprendí en el Tíbet, estudiando allá con algunos maestros en mis viajes, que ellos decían que las rocas, hay dos teorías sobre las rocas. Una, de que un meteorito las repartió por todos lados, ¿no es cierto? Las rocas caen por todos lados. Y otra, de que la roca nace de la energía de la Tierra. Y yo vi con mis ojos, y no estoy loco, cómo los meditadores en el templo de Ganden, en el Tíbet, que se quedan sentados en un lugar, cómo aparece una estatua del Buda con el tiempo en ese lugar. Yo lo vi. Vi cómo la roca se empieza a poner como jabonosa, después se transforma como en una goma, y cómo va creando esa figura, igual que la estalactita y todas esas cosas que se van formando, cómo la palabra, el mensaje búdico, como puede ser el Padre Nuestro o la de María, porque todos tienen ese poder, cómo tú puedes crear transformación en la materia. Hago este análisis bien esotérico porque estamos en una comunidad espiritual. Por lo tanto, lo mismo el agua. El agua nace no porque yo la hago nacer. El agua nace porque nace de fuerzas, ¿me entiendes? Espirituales, naturales, humanas, que son muy importantes. El aire lo mismo, el espacio, los 5 elementos de la vida. Y hoy día, si tú tomas lo que yo te estoy diciendo, la sequía de los ríos del Maule representa la conciencia de la gente del Maule. Y eso es una ley universal invariable. Por lo tanto, yo me mantengo no como una postura política, que es una postura política, por supuesto, porque eso demanda y empuja políticas de ahí en adelante, por eso que es político. Todos los recursos naturales de Chile deben ser todos de los ciudadanos de Chile garantizados por el Estado. Esto en inglés se llama in-trust rights. Es decir, ¿por qué yo busco estos derechos? Porque yo puedo demandar al Estado por un mal uso de esos recursos porque son míos. En cambio, si yo nacionalizo y tengo otro tipo de derecho, no me da la oportunidad para yo hacer que el Estado me los maneje bien para todos nosotros.
Para poder hacer eso, necesitamos empoderamiento ciudadano. Por eso que yo siempre dije que el nuevo camino era la sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. Parte del empoderamiento ciudadano es su conciencia. Parte de la manifestación de ese empoderamiento es la felicidad. Una sociedad infeliz no está empoderada. Yo me acuerdo una vez me reuní con algunos muchachos que estaban ahí en la revolución social, en la explosión social. Le dije, mira, nos hicimos amigos, así que podíamos hablar así informalmente. Yo le dije, mira, ¿sabes una cosa que me llama la atención? Es que nosotros en nuestra época, en los años 69, 70, también hicimos una gran revolución social, pero nosotros estábamos muy felices. Yo aquí a ustedes los veo muy amargados, los veo muy enojados. Y me lo reconocieron, que hay como falta la felicidad. Ahora, tercer punto. Si tú lees la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tú podrías poner la palabra felicidad en todos los 38 versos de esa Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos son valores. Pero esos valores tienen una experiencia cognitiva, que es la felicidad. La felicidad es una experiencia cognitiva. Yo tengo que sentirla, tengo que empaparme, es como la endorfina. Yo empiezo a darle más y más y más, y yo te he estado en tus clases que me vuelven loco de felicidad y no para nadie de reírse. Entonces, eso significa que es un capital, ¿no es cierto? Que se reproduce, que crece, que hay que alimentarlo, que hay que regarlo. En el país chiquitito de Bután, ¿no es cierto? La medición de bienestar es la felicidad interna bruta. Cuando nosotros empezamos a hablar de eso en los años, a fines de los 70, esto era todo ridículo, era todo absurdo. Felicidad, ¿no? Hoy día hay centros de investigación mundialmente reconocidos, incluyendo la OCDE, que se dedican a mirar el bienestar a través de la felicidad. Y eso de que la felicidad es un derecho inalienable del ser humano y de los seres sintientes, no solo de nosotros, del perro, de la vaca, del caballo, debiera ser un valor constitucional en la nueva Constitución chilena. Y hay que dar la pelea. No sé si se podrá ganar la pelea, porque ya yo no me puedo, mi bola de cristal está medio empañada con ese tema, porque no lo veo muy interesante. Pero bueno, te quiero decir, estoy de acuerdo contigo, pero la base central de esto es que la felicidad nace en un contexto y no podemos dejar fuera de ese contexto la naturaleza. Por eso me gusta tu manera de preguntar. Primero me sacas mi locura política y después pones tu locura política y las dos van juntas, no están separadas. Porque yo no puedo ser feliz en un mundo en que no hay flores, en que no hay árboles, no hay animales, no hay nada. ¿Cómo uno va a ser feliz? Es imposible. Yo no sé si alguien podría aquí, los que están escuchando, vivir en un mundo en que no hay flores. Se acabaron todas las flores. No van a haber más árboles. Eso no es posible. Por lo tanto, la felicidad es una matriz que está bordando todas las formas de vida que existen, todas las expresiones de vida que existen. Las flores también tienen felicidad. Que uno la vea o no la vea, ese es un tema ya personal. Los árboles tienen felicidad. Los animales tienen felicidad, tú lo sabes. Tú lo sabes cuando el animal está feliz. ¿O no? Todos lo sabemos cuando el animal está feliz. Cuando el caballo viene solo, se tira encima, empieza a jugar contigo. That's happiness. Eso es felicidad. Tener una política seria, sin felicidad,
es lo que tenemos hoy. La mayor parte de la gente, si uno ve la televisión, yo no la veo mucho, la mayor parte de la gente que camina en la calle, que los toman sin que se den cuenta, están todos mirando el piso. O van, digamos... Entonces, la gente piensa que la felicidad es la guinda de la torta. La felicidad es la torta. Es hacer la torta. Son los ingredientes de la torta. Es cocinar la torta. Es repartir la torta. Es comerse la torta. Eso es lo mismo que pasa con el medio ambiente. Por eso que tu manera de preguntar es perfecta. En el medio ambiente también se piensa, no, esta es la guinda de la torta. Primero empleo, crecimiento, después hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a pagar la deuda pública de Chile? ¿No es cierto? Se aumenta la deuda pública para ayudar a la gente, que es evidente. Yo estoy de acuerdo, 200% en eso. Pero a lo mejor se va a pagar la deuda pública, tus hijos, los nietos, yo no sé si voy a estar en este planeta todavía, con el ahorro verde. Yo no estoy diciendo que no sea así. Yo estoy diciendo que hay que consultar, que hay que preguntar, que hay que ponernos de acuerdo. No que tú me impongas a mí más minería, más instalación de bosque, más uso de las playas. No, ¿por qué? Pregúntame primero. Claudio, te quiero mucho, eso es. Muchas gracias, yo también, agradecido. Fabiola levantó la mano. Fabiola, adelante. Fabiola. Ahí está, ya. ¿Me escucha? Sí. Bueno, gracias por supuesto por la instancia, y a usted también, maestro. Y bueno, tomándome de sus palabras, usted varias veces repitió que en su momento usted fue considerado un loco, por supuesto, porque yo creo que todo el mundo, cuando inicia y abre caminos en temas que son tan innovadores como los temas espirituales, es considerado un poco un loco. Y yo creo que quizás muchos de nosotros que humildemente llevamos harto menos tiempo en este camino, también nos hemos sentido en alguna medida y en algún momento considerados también un poco locos. Entonces yo creo, quería preguntarle, desde su experiencia en esta apertura de despertar espiritual, ¿qué es lo que usted nos recomienda para poder lidiar? Porque en este momento se podría decir que estamos en una zona de confort, todos desde nuestra casa, transmitiendo nuestro pensamiento, nuestro sentir, siento, tratando de influenciar positivamente a otros, que quizás vienen un poquito más atrás o están pensando en iniciar un camino de despertar espiritual. A mí me gustaría que usted nos diera un consejo de cómo poder lidiar con el mundo afuera, que no está en esta sintonía y que siempre nos vamos a encontrar quizás con un montón de murallas y trabas para continuar en esto, pero desde su experiencia, saber un poquito cómo usted ha podido luchar con este buque que hay que ir empujando día a día y sin perder como la esperanza en que podemos cada vez ser muchos más los que pensamos y sentimos como usted y quizás como muchos los que están conectados hoy día. Eso. Gracias, Fabiola. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Quisiera comenzar siendo extraordinariamente categórico. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Generalmente, y me sumo, me incluyo, no hemos sabido explicar esto muy bien a la gente. Cocinar con amor es un acto de espiritualidad. Quizás más importante que mis 8 horas de meditación diaria. El sacarme el último mordisco de la boca y entregárselo a alguien que no tiene nada es más espiritual que todos los libros del Buda. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es explicar que no es ellos y nosotros.
somos todos iguales. Todos tenemos miedo, todos tenemos problemas, todos tenemos desafíos. El otro día hacíamos una comparación de muchos líderes espirituales y nos preguntábamos por qué estos líderes espirituales tienen tantos problemas en su vida, si tienen tan gran nivel de conciencia. Al Buda lo envenenaron, a Cristo lo crucificaron. O sea, ¿cómo se da eso? Y llegamos todos a una conclusión muy simple, a lo mejor simplista, de que esa es la prueba de tu grandeza. Es decir, está la ley de la proporcionalidad, ¿no? Esto se usa mucho en las leyes, ¿no? Humanas. Que el castigo tiene que ser proporcional al acto de la persona, de lo contrario es como que se te pasó la mano. O sea, si tu hija que acabo de ver en la foto, ¿no es cierto?, se le cae un vaso y tú le pegas un palo, eso no es proporcional. Entonces si tú le dices, oye, mira, pon atención que se están cayendo los vasos, eso es proporcional. Entonces los líderes todos tienen problemas. Entonces mi primer punto es que por mucho tiempo, y yo no me caracterizo por ser un criticón, tengo una mente crítica, pero no trato de estar criticando a la gente o a los grupos, pero quiero decir de que en el fondo el hecho de que nosotros no seamos categóricos y decirle a la gente todo es espiritual, todo depende de la visión que tengas, la intención que tengas, el lenguaje que use, el comportamiento, etcétera, etcétera, que naturalmente hay que poner esas condiciones, todo es espiritual. Pero los grupos espirituales, los centros de espiritualidad, lo hacen diferente. Yo me he encontrado con gente en la calle que me dice, maestro, yo sé que usted es budista, a ver, ¿cuántas iniciaciones ha tenido? O sea, una pregunta absolutamente fuera de lugar. Si yo autorrealizo una iniciación, si yo autorrealizo la iniciación de Manjushri, yo ya no vuelvo a este planeta. No tengo en mi vida, estoy un iluminado. Por lo tanto, hay tanta distorsión de esto. La venta de las iniciaciones, la venta de esto. Entonces, al final, creamos estos clubes. Mira lo interesante que te voy a contar. Un hecho histórico. Cuando yo fui candidato a presidente, solo un grupo en todo, no, dos grupos, o digamos muy poquitos, en Santiago un solo grupo espiritual de los cientos y cientos grupos espirituales me invitó durante la campaña presidencial. Es decir, la gente te dice, usted es budista, pero ¿de qué grupo? Ah, yo le digo, soy de tal grupo. Ah, entonces con usted no. Y yo le digo, pero ¿para qué tú traes el problema internacional del budismo a Chile cuando el budismo no es chileno? No tiene que ver, yo adopté eso. Ese no es un camino chilensis. El único camino chilensis es de nuestros pueblos originarios. O sea, no hay otro camino chilensis. ¿Me entiendes? Entonces la gente trae ese problema acá, trae el problema de las religiones acá. Es que yo soy del grupo no sé cuánto y que el Dalai Lama dice esto y que el otro dice lo otro. Oye, pero ¿por qué tú traes ese problema acá? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a ponernos etiquetas. Yo soy espiritual y tú no eres espiritual. Quiero dejar ese tema de lado, pero no lo digo por ti, Fabiola. No. Estoy diciendo en general, porque a mí me aburre. Por eso que yo no tengo grupos, no tengo ashram, no tengo esas cosas. Soy un mochilero. Me invitó Felicidad Sustentable, Luciano, a Paulina, y yo digo, sí, claro, ya, conversemos. Ahí entrego un poco de algo. Pero
naturalmente los centros de espiritualidad son importantes. Tampoco quiero ser malentendido, son muy importantes. Pero tenemos que entender que lo que están haciendo es contribuir, fortalecer una espiritualidad existente. No están creando la espiritualidad a la gente. La otra diferencia de los pobres es que tú puedes hablar así porque tú vives en jaula de oro. Sí, yo vivo en una jaula de oro, pero puedo ser un amargado. Yo puedo ser un desgraciado. Trato de vivir en la jaula de oro, pero bien, con pasión, con amor, con alegría. La gente pobre no es menos espiritual, al contrario. Yo cuando necesito encontrar la mística, porque el budismo es muy lógico, el budismo tiene mucha lógica, entonces yo a veces quiero más misticismo, me voy con la gente pobre, me voy a tomar un mate, me voy a compartir unas tostaditas con palta, conversar. Entonces aquí hay un tema de qué es la espiritualidad, quién se puede adueñar de la espiritualidad y cómo salimos de eso. Lo segundo es que tienes razón. Hay como un miedo, por eso nos tratan de locos, ¿no? Entonces la gente tiene como un miedo de meterse en esto, ¿no? Cuando yo me metí activamente, porque yo vengo de muy chiquito, 4 años, pero cuando me metí así ya en acelerador a fondo, yo dije sí porque yo quiero ser feliz como Claudio. La espiritualidad me va a hacer feliz. La espiritualidad me derrumbó, me hizo pedazo, me tiró al suelo, me mostró todos los rincones más oscuros. O sea, mucha gente piensa que meterse en la espiritualidad es jauja y ahí listos, todos estamos, oh, muni, muni, maha, muni, estamos todos lanzando. Eso no es espiritualidad. La gracia de la espiritualidad es justamente lo contrario. Que la espiritualidad como espiritualidad es tan objetiva que lo primero que va a hacer es decirte, mira, esa es tu carita, Alfredo, mírate este espejo. Cuando el Buda le pregunta a su hijo Rahula, le dice Rahula, ¿para qué sirve el espejo? Para reflexionar. ¿Y para qué sirve reflexionar? Para estar consciente de la sabiduría. Qué buena, buena, ¿eh? O sea, la espiritualidad del medio espejo, ahí está, mira, ahí está, ahí, listo. Ahora anda a mostrarte. Entonces uno pasa por debajo de la línea del tren por muchos años. Yo pasé por debajo de la línea del tren muchos años, practicando mi espiritualidad, sanándome las heridas y todo eso. Entonces, yo creo que es súper importante que todos los que tenemos ese gusto, esa alegría, ese deseo, ese como camino de poder alimentar el espíritu, es una cosa. Y el tercer punto, que me parece vital, es que mucha gente confunde o define mal el camino espiritual. Mucha gente define el camino espiritual como que hay que llegar a alguna parte, de que yo tengo que estar todo el día regándolo, tengo que hacer una cantidad de cosas, o sea, como que yo soy el centro del camino. Esa es la espiritualidad en el 99% de la enseñanza. En los últimos años he estado estudiando las últimas palabras del Buda, que es una frase, tratando de captar qué diablo trató de decir, ¿no? Y en el fondo es una teoría completamente diferente, y esto para Carlos de nuevo, si es que todavía está ahí, de que nosotros no tenemos que ir a buscar nada. Lo que nosotros tenemos que tener son las herramientas de acceso a la mente búdica que ya existe en su plenitud. La mente búdica no hay que
hacerla crecer. La mente búdica es la única parte intrínseca que tenemos en la vida. Y como es intrínseca, está en su totalidad, en su máxima expresión. Y por lo tanto, el camino espiritual es simplemente ir teniendo acceso a esa mente búdica. Lo mismo pasa con la felicidad. Hay que ir a buscarla. No hay que ir a buscarla. La felicidad está en su plenitud en toda la gente. Lo que hay que hacer, y es lo que hace Claudio con el yoga de la felicidad, es darle un mecanismo para que entre a donde está ya completa. No es que uno como instructor le va a completar la felicidad al otro. Eso es imposible. Entonces termino tu pregunta, Fabiola, diciendo que hay que preguntarse qué hacemos con los niños. Porque tú ya estás enreglada. O sea, la pregunta es qué haces tú con tu hija. O sea, ¿dónde funciona eso? ¿Dónde está esa parte? Estoy esperando en cualquier momento que nazca mi 7º nieto. Todavía no me mandan el mensaje. Pero entraron a pabellón a las 10:30 de la mañana. Entonces lo que te quiero decir es que la pregunta es ¿qué se le va a presentar a esta nueva generación? Ándate a la sala de clase. 12 años. 12 años. Agrégale la escuela de economía 5. Agrégale el magíster y el doctorado 5 más. 22 años bajo el sistema educativo para gastarme 30 años para deseducarme porque el sistema educativo no me hizo feliz. No lo he encontrado. No hay que tenerle miedo. A ellos hay que incentivarlos. No crearles la dualidad. No crearles lo que nos crearon a nosotros, que nos trataron de locos, que no somos capaces de eso. O sea, yo no le voy a decir a mi nieto que va a llegar mañana a mi casa y me va a decir, abuelito, fíjese que yo vi un ángel en la flor que tiene en el jardín. Yo tengo 2 respuestas, y aquí estoy siendo dual. Llamar a mi hija y decirle al psiquiatra, este gallo al psiquiatra al tiro, porque si este está viendo espíritu en las flores, quiere decir que está rayado. Y la otra decirle, muéstramelo, déjame verlo, compártelo, cuéntame. Fíjate que yo no lo puedo ver, pero cuéntame, dime lo que está pasando. Termino esta pregunta diciéndote que a mí se me invitó a la fundación más grande del mundo para niños con síndrome de Down, que está en Bogotá, Colombia. No está en Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre tiene todo, y son los primeros. Ahora son los primeros en COVID. Les gusta ser los primeros. No, ese fue un golpe bajo. Pero bueno, el tema es que llegaron todos los niños, los trajeron en un bus. Eran como 60. Yo sentado ahí como un payá de Capurtala, esperando que lleguen estos niños para yo enseñarles a estos niños, ¿no? Yo les voy a enseñar a estos niños. Los niños siguieron de largo al jardín y se pusieron a hablar con las flores. Estuvieron ahí como 20 minutos. Yo dije, estos cabros saben dónde está la sabiduría. La sabiduría no está en mí, está en las flores. Y es obvio, ellos tienen mucho más sabiduría que uno. Entonces, todo depende de cómo uno lo verbalice, lo actualice con los muchachos jóvenes. O sea, yo una vez aquí en mi casa, yo estoy lleno de Budas y cosas, de mi locura, y un día llegó una nieta mía, tenía 3 años, entró, se sentó en posición yoga, yo nunca le he enseñado nada, nunca me he metido a picotearles con el budismo ni nada. Se sentó delante del Buda y empezó a cantar. Rama, Dasa, Sasei, Sohan. Y yo le digo, mi amor, ¿dónde aprendiste eso? Me lo enseñó la profesora de educación cívica. No, física, perdón. La profesora de gimnasia.
Yo le digo, qué maravilla que te lo hayan enseñado a los 2 años y medio, ¿me entiendes? Y no llegar a los 60 y decir, oye, mira, ahora voy a meterme a aprender esto. Eso es toda mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta para ya ir cerrando la charla, para finalizar, puede levantar la mano si hay alguna última pregunta. Muy bien. No hay más preguntas. Entonces yo voy a cerrar. Primero agradeciendo la invitación, agradeciendo la oportunidad. No nos separemos. Es muy importante seguir conversando, seguir actuando. Me alegro mucho que esté también María Inés de San Clemente. Hay más gente de Talca que estoy mirando. Es bonito que todo el país se una, ¿no? Yo sé que hay gente de otros países también. Por lo tanto, yo tengo que cerrar cantando. Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopa Disto Dido Me Bhava Suto Kayo Me Bhava Suko Kayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhi Me Pradyasa Sarva Karma Tsutsame Sitam Sriyam Kuruhum Aha O Bhagavan Sarva Tathagata Bhadra Mame Mutsa Bhadra Bhava Mahasamaya Sadva Ahum Pe Eo Shude Shude Soha Ramo Shude Shude Soha Vamo Shude Shude Soha Yamo Shude Shude Soha Lamo Shude Shude Soha Rambam Yam Lam Eo Atikyana Atikiti Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Chao, gracias, los quiero mucho. Chao, chao. Muchas gracias, don Muchas Alfredo. gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Quisiéramos agradecerle, don Alfredo, quisiéramos agradecerle a don Alfredo por 2 grandes razones, porque realmente nos ayuda mucho. La primera es que toda esta historia de cambiar la conciencia es un camino que iniciamos con Paulina. Nosotros somos practicantes beginners, estamos recién comenzando el tema del budismo, y don Alfredo siempre nos ayuda como el giróscopo, como el piloto automático, el que nos guía, que nos saca nos estamos desviando, entonces como que nos vuelve a colocar en el camino. Es como el primer principio de la cibernética para los ingenieros. Bueno, y queremos agradecerle un montón a él por venir. Queremos señalarle a todos ustedes también que en este camino de impulsar una sociedad más altruista, diversa, ecológica, es que hay una serie de otros expositores que hemos grabado su entrevista y están en nuestro sitio web, pueden verla. Está el Claudio Araya, han venido Javier García Campayo, ha estado Carlos García Rubio, en fin, una serie de personajes que están grabados. Por favor, véanlo, porque estamos todos en la misma línea de construir esta sociedad más altruista. En ese mismo sentido, quisiera decirles que el libro de don Alfredo está en Amazon, incluso aquellos que están inscritos en Amazon les va a salir gratis, que se llama Liderazgo en Conciencia Sustentable, o Conscious Sustainability Leadership. Para los que quieran, está ese libro, y justamente en ese mismo tópico es que la próxima semana va a estar con nosotros Carmen Triviño, que ella
va a ser una charla que se llama Liderando con Compasión y Sabiduría, que justamente es la misma línea que don Alfredo nos está hablando, es la misma línea que queremos construir esta sociedad altruista, más justa, más social, más diversa. Y yo sé que suena nuevamente algo trillado, pero también más femenina, yo sé, pero tiene que ser esta cosa de lo acogedor y todo eso. Así que les agradecemos, pero profundamente, don Alfredo, su asistencia el día de hoy. Espero que todos nosotros nos podamos seguir conectando, no solamente en esta instancia, sino en todas las otras comunidades posibles, con diversidad, respetando el medio ambiente, la ecología, la felicidad, la espiritualidad. Muchas gracias a todos por asistir y los invitamos naturalmente que puedan asistir la próxima semana también a la charla de liderazgo con sabiduría y compasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, don Alfredo, muchas gracias. Y Gracias. felicidades por su nieto también. Gracias. Sí. Saludos al gato. Chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias por todo. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias a todos.